¿Qué tal, mis hermanos, mis amigos? ¿Cómo estamos? Dios me bendiga a todos en este día. Estamos aquí en su plataforma, que la tenemos ya, usted sabe, en Analizando TV. Amén, amén. Y estuvimos dando un tema hace unas semanas atrás sobre lo que era un pastor y un asalariado. Amén. Esta vez nosotros pues vamos a seguir el tema, porque le habíamos dicho aquella vez que iban a hablar, pero iban a hablar más hoy, en esta vez, más profundo y con la palabra. Esta vez hemos invitado a uno de los maestros, es el maestro de nuestra iglesia, que tiene amplia conocimiento en este tema, y quisimos invitarlo para que esté con nosotros. Así que esperamos que usted pues ahí siga con nosotros, pueda participar. Acuérdese que estamos en esta plataforma, que hoy vamos a profundizar más, y cualquier cosa que usted quiera preguntar, pues usted nos la escribe, porque vamos a tener dos sesiones. Vamos a tener la primera que vamos a hablar hoy es sobre el buen pastor. Ese es el tema que vamos a hablar hoy, sobre el buen pastor, y después entonces vamos a entrar en la otra, el pastor asalariado, pero hoy vamos a entrar solamente en ese tema. Así que Dios bendiga. Vamos a dar aquí a nuestro colega y hermano. Amén, amén. Que está con nosotros. Dios bendiga, amados hermanos. Estamos aquí con el pastor y estamos aquí con Luis Vázquez. Vamos a empezar con la primera pregunta, y la primera pregunta es para el hermano Luis. ¿Cómo identificar un buen pastor? Esa es la primera pregunta. Bueno, primeramente, Dios le bendiga a esa audiencia que está ahí conectada desde ahora, pero esa pregunta es una pregunta un poco difícil, pero a través de la Biblia nosotros encontramos respuestas concluyentes. Y yo le voy a pedir al pastor Eliseo Pérez que nos busque en la Biblia el libro de Juan, su capítulo 10 y su versículo 11. Y así vamos a enfatizar lo que más adelante le vamos a decir a través de lo que dice ahí. Gloria a Dios. Aquí lo que dice es: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ok, bien, vemos cómo el Señor se expresa allí, y allí se está expresando o se está dando a entender que un buen pastor es una persona de compromiso y una persona de responsabilidad. Así nosotros podemos identificar cómo es un buen pastor. Una gente responsable y una persona comprometida con el llamado que el Señor nos manda a ejercer. Ese es el buen pastor. Porque hay personas, entonces, porque hay personas que yo conozco que son responsables y comprometidas, pero que muchas veces no atienden mucho a las ovejas, pero son comprometidas. Cuando usted es comprometida, ¿de qué compromiso que usted me está diciendo? ¿A qué es de cuando dice comprometida? Porque hay que diferenciar lo que es compromiso y lo que es responsabilidad. Son cosas muy diferentes. El compromiso puede, en dado caso, ceder a ciertas cosas. Por ejemplo, una gente está comprometido con alguien, le puede fallar, pero eso no lo hace responsable. Es algo muy bueno que nosotros, podemos entender o hacer diferencia entre compromiso y responsabilidad. Una gente, cuando falla en un compromiso, deja de ser responsable. Entonces, un buen pastor tiene que ser comprometido con las ovejas, pero también tiene que ser responsable con las ovejas. ¿Por qué? Porque a ese pastor se le va a pedir cuenta. Entonces ahí se va a determinar si en verdad fue responsable con lo que se le puso en sus manos. Sí. Cuando lo que yo leí aquí, usted me dijo que leyera, que dice: yo soy buen pastor, Ajá. y su vida da por las ovejas. Entonces, el dar la vida por las ovejas tiene que ver con lo que usted me está diciendo. Exactamente. El dar tu vida por las ovejas. Es decir, no es que yo me sacrifique, no es que yo... porque digo eso porque hay gente que entiende en otro término, que no entienden así. Y por eso yo quise preguntarle, porque dice: su vida da por las ovejas. Entonces, si es así, cualquier pastor puede hacer eso. No. El pastor es responsable. El pastor que atendió al llamado. Porque un buen pastor es una persona a quien Dios pone. Porque Dios fue el que conoce el corazón. Y el corazón de un pastor es el corazón de Dios. Amén. Por eso decimos nosotros que en la Biblia está el caso de David, que es el buen pastor. Porque
Porque David, en cierto caso, se enfrentó a leones, se enfrentó a osos. O sea, arriesgó su vida para salvar a sus ovejas. Entonces ahí vemos nosotros, que es el autor que más adelante vamos a ver eso allí, que es el autor del Salmo 23, que dice que Jehová es su pastor y que nada le va a faltar. O sea, él se está identificando allí como el pastor, porque David podía decir que era un pastor, porque él sabe lo que hacía, pastorear ovejas, y él amaba a sus ovejas. Y es algo muy interesante porque el buen pastor es una de las cosas que lo caracteriza, de que ama a sus ovejas, de que ama su trabajo, y por amor hace todo lo que hace. Bueno, ya nosotros en este tiempo, yo sé que eso es, cuando David habla del buen pastor, de la oveja, está hablando en parábola, porque hoy no se está cuidando ovejas, son humanos, son gente. Y hemos podido ver que el pastor tiene que bregar con diferentes caracteres, con diferentes personas, donde hay de todo tipo. Entonces, hay que tener, yo digo, la sangre azul, porque mire, cómo poder lidiar uno con tanto temperamento, con tanta gente, con diferentes cosas. Y entonces, que lo que usted me está diciendo a mí, bueno, entonces el pastor, como sea que sea, tiene que sacrificarse. Pero, como yo decía en el video anterior, que Dios me dio a mí una visión una vez, de que yo tenía que hueler a oveja. Que para yo poder ser pastor tenía que hueler a oveja. Que tenía que inclusive hueler a caca de oveja. Digo, pero ¿cómo es esto? Es decir, ¿cómo yo voy a saber el problema? ¿Cómo yo voy a saber amar a la gente si yo no estoy dentro de ellos? Totalmente. ¿Cómo voy a poder, ¿sabes? Porque hay que saber claramente, cuando Cristo fue que lo dijo, yo soy un buen pastor. ¿Y qué hizo Cristo? No se entregó, no dio su vida, Él la dio. Ahora, estamos dispuestos nosotros a dar la vida por la persona, por los hermanos. Amén. Se supone que ese es el trabajo, dar la vida por ellos. En un sentido es trabajar incansablemente. Porque hay una cosa del buen pastor, tiene que tener un llamado. Amén. Hay que tener un llamado para ser pastor. Dios no va a llamar a todo el mundo. Es decir, hay que tener un llamado y al que Él llama, Él sabe que se puede ejercer ese trabajo. Así es. Entonces, no todo el mundo que está pastoreando tienen el llamado. Así es. Hay mucha gente que están pastoreando, pero no tienen el llamado. Entonces, ese que no tiene el llamado, entonces ese no está dando su vida por las ovejas. Correcto. Así es. Bien, cuando nosotros nos referimos a que el pastor debe dar la vida por sus ovejas, podemos entender eso en el sentido de tiempo. Cuando usted dedica tiempo a alguien, usted está dedicando vida. Porque nosotros nos damos cuenta que la vida está basada en un lazo de tiempo. Usted se da cuenta cuando una persona nace, cuando una persona muere. Es un lazo de tiempo. Desde el momento de la persona, la madre da luz al hijo, ahí comienza el tiempo a concurrir. Entonces, cada vez que usted se mueve, usted está dándole tiempo a cierta persona. Por eso es que lo más valioso que hay en la vida se llama el tiempo, porque se compara con la vida. Muchas veces nosotros malgastamos el tiempo y con eso estamos diciendo que estamos malgastando la vida. Y ese es el punto. Cuando usted dedica tiempo a cuidar las ovejas, usted está dedicando su vida. Por eso muchas veces nosotros nos damos cuenta en otros aspectos, cuando dicen yo no me voy a malgastar la vida en ciertas cosas, o yo no me voy a malgastar mi tiempo en ciertas cosas. O sea que tiempo y vida podemos decir que son sinónimos. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo que te permite realizar la vida dentro de ese marco. Y es importante porque cuando el tiempo se le acaba a la persona en esta tierra, estamos diciendo que se le acaba la vida. Y es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted está ejerciendo cualquier cargo, sea de pastor, sea de otra rama, como trabajando en secular, usted está dedicando tiempo, usted está dedicando vida sobre esa persona. Y por eso tenemos que valorar nuestro tiempo donde quiera que estemos. Y la Biblia dice claro que de cada cosa que hagamos en esta tierra, vamos a tener que dar cuenta al Señor. Amén. Amén. Y yo antes de hacer la segunda pregunta, yo quisiera aportar algo.
porque se ha estado hablando del buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, en Juan, no tengo la cita bíblica clara, pero Jesús, antes de morir, de partir, dijo: Padre, que ellos sean uno como tú Juan y yo. 14. Ajá, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, el pastor que tiene que ser pastor, tiene que ser uno con Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando se le presente un problema a un hermano, sea de deuda, el pastor no va a huir como hace el asalariado. El pastor se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque está con Cristo y Cristo da su vida por las ovejas. Entonces, el pastor que es llamado por Jesucristo, por Dios, tiene que ser el buen pastor y va a dar su vida por las ovejas. Eso es lo que yo puedo aportar ahí en cuanto a ese tema. Entonces, vamos a la segunda pregunta, que dice así: ¿cómo debe ser el comportamiento de un buen pastor? Ok. El comportamiento tiene que ver con la moral. Eso es lo primero. Si uno no es moralmente, en el sentido que se comporte como debe ser, sobrio, como lo dice la palabra, uno no califica para ser un buen pastor. Entonces, para apoyar eso en una cita bíblica, nosotros vamos a pedir al pastor que lo busque en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. A ver qué dice el apóstol Pablo allí. El 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, lo que dice es: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, que el apóstol Pablo está hablando allí de que imiten. Nosotros, por naturaleza, somos imitadores, sea bueno o sea malos. Pero Pablo tiene una figura aquí muy interesante, que es el comportamiento de la moral de Jesús. La Biblia dice que Jesús nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Qué buen ejemplo para uno imitar. Jesús es el espejo a seguir. ¿Por qué? Porque si nosotros imitamos lo bueno, eso nos va a catalogar como un buen pastor. ¿Cómo es que dice la pregunta? Dice la pregunta dice: ¿cómo es el comportamiento de un buen pastor? Ajá. Bueno, ahí podemos decir que un comportamiento de persona tiene que ser responsable, tiene que ser una persona sin tacha, en el sentido de que no esté involucrado en la cosa del en mundo, escándalo. en escándalo. Hay pastores que están envueltos en boca. Inclusive esta mañana yo estaba viendo una historia en una historia de Facebook, pero que sucedió en Brasil, de una muchacha que ella era pastora y ella había cogido como algunos 30 niños y lo había que no tenían su familia, no hizo su familia. Entonces, en fin, es que después se casó, porque ellos llegaron hubieron gente ahí hasta 40 años casi, tenían personas allí. En fin, que dice la familia más grande. Lo que te quiero decir es que ella era, aparte de ser pastora, después ya se involucró con la política. Se involucró ahí, fue hasta diputada, qué sé yo qué, y resultó que después hubo un asesinato. Y entre los hijos y ella mataron al esposo. Wow. Es decir, eso fue una cosa que salió en un escándalo y esto. Eso allí en Brasil. Pero ¿y cuántas cosas no se ha visto? Realmente vimos una no hace mucho, ustedes saben de ese caso, en República Dominicana, de la mujer que inclusive en un gobierno tuvo que, yo no sé, en todo esto tuvo que ver esa hermana que estaba siendo pastor involucrada en eso. Es decir, esos son escándalos que entonces, por eso que dice Pablo aquí: imítenme a mí como yo de Cristo. Nuestra imagen tiene que ser: Cristo no estuvo envuelto en ninguna de cosas. Hablaban de él, pero no era de cosas de que él estaba haciendo cosas indebidas. Entonces, hoy día vemos que es muy raro. Siempre hemos visto personas, pastores, que usted lo ve que cuando parten de esta tierra dejan un legado. Wow, qué pastor, qué persona, que mira, que esto o lo otro, que no estuvo en escándalo, no estuvo envuelto en muchas cosas. Sí. Entonces, es muy importante que hoy día
especialmente nosotros como pastores, no tengamos que estar en boca de todo el mundo, porque el asunto es que también esa persona, tú le estás haciendo es una cosa negativa para que esa gente venga a los pies de Cristo. Claro, dañando el testimonio. Eso es lo que están haciendo, dañando el testimonio. Y está muy mal eso. Está bien mal. Por eso es que tenemos que alinearnos en cierta área y hacer la cosa correcta delante de Dios, porque los seres humanos, nosotros, pero Dios mira todas las cosas. Todo lo que nosotros hacemos, Dios algún día nos lo va a tomar en cuenta. No es que mira, yo que estamos envueltos en esto, pues soy un pastor, tengo muchos amigos pastores, y cuando digo algo así, como que uno como que a mí me da hasta vergüenza, porque cuando hablan de un pastor, aunque no sea yo, a ti te duele, Claro. y a ti te dice, wow, Claro. ¿por qué? Porque el asunto es, y más cuando tú ves cosas en que la gente está envuelta en cosas turbias en cuanto a eso, pero aquí estamos hablando del buen pastor. Sí, Es decir, sí. que si es buen pastor, Claro. si es buen No pastor, hace ese tipo de no va a cosas. hacer nada de eso. Claro, Correcto. claro Es lo que sí. entendemos. Si un buen pastor va a ser elogiado, y lo que se va a hablar de esa persona Claro. va a ser algo que la gente va a decir en un momento, hasta los mismos impíos te van a defender. Claro que sí. Claro que sí. Así mismo es. ¿No? Y el comportamiento de un buen pastor tiene que ver mucho cómo se expresa Se expresa. o cómo se dirige en medio de la sociedad. Porque en la Biblia nosotros nos damos cuenta de la vida de Jesús, que dice que los pecadores se acercaban a Jesús. No era Jesús que se acercaba a los pecadores. La gente iba a Jesús, no Jesús iba a la gente. ¿Por qué? Porque la gente era la que tenía la necesidad. Y Jesús era quien le suplía la necesidad a la gente. Es como cuando una persona enferma va a un médico. El médico no va a ir a la casa de un... Hay que ir al hospital. Ahora, si le piden que vaya, pues el médico va. Sí. Pero lo recomendable es de que el enfermo vaya Claro, al médico. sí, sí. Y eso es algo muy importante porque del hecho de que yo me junte con una persona mala, eso no significa que yo sea malo. ¿Por qué? Porque yo me junte con una persona mala es para arreglarlo a ellos, para que la persona se enderece. Y eso es lo que hace un buen pastor. Un buen pastor es una persona que llena todos los requisitos de una sociedad. Un buen pastor, creo que el pastor hablaba de eso en los audios pasados, tiene que ser psicólogo, tiene que ser padre, tiene que ser, o sea, un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque su ministerio está capacitado para lidiar con todo tipo de problemas. Amén. Porque el pastor es la casa de la oveja, como quien dice. Sí. Él es el que sabe dónde está todo. Y Dios lo ha dotado de una sabiduría tan poderosa. Por eso que no todo el mundo llena el requisito para ser un pastor. Claro. Ahora, el pastor es un llamado. Y cuando Dios llama a un pastor, él sabe que él va a cumplir con esa tarea. Claro. Por eso decimos que todos no pueden ser pastores. Sino un pastor es aquel a quien Dios llama. Por eso decía nosotros en el audio pasado que si yo soy una persona que Dios me llamó, según lo que hemos leído ahí, donde dice que Él constituyó a unos pastores, supongamos, si Dios me llamó a mí para ser un adorador, un levita, un cantante, vamos a poner así, para que lo entiendan, y después del tiempo que ya yo no estoy grabando, que dejo de cantar, entonces soy pastor. Dime, entonces, por eso es que hay hoy día tenemos muchas personas que en el tiempo, en mi época, en mi tiempo, ya no son sus cantantes, no están cantando, pero están pastoreando. Y no es uno ni dos, casi todo, porque lo puedo buscar, tú lo buscas y dices, el pastor fulano, sí, están pastoreando ahora. Entonces, si Dios lo llamó, yo no, o lo llamó a cantar o lo llamó a pastorear. Ese es mi criterio, según lo que dice la Biblia. Entonces, porque mucha gente lo ponen de pastores, porque jala gente, porque eran famosos, porque tenían, pero no porque tienen el llamado, sino porque tienen simplemente, porque aparte de llamar, hay que tener una vocación también para eso. Claro que sí. Es que Dios lo quita. Claro que sí. Y tener una búsqueda con Dios, en la intimidad con Dios también. Porque el pastor que no es uno con Dios va a hacer todas las, y perdone el término, todas las sandeces que le llega a la mente. Amén. Cuando el pastor no está unido con Cristo. Amén. Así Y es. vamos nuevamente a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta dice,
¿Quién suple las necesidades de un buen pastor? Ok, es algo muy interesante, pastor. ¿Quién suple la necesidad de un buen pastor? Recuerden bien que cuando Dios llama a un pastor, Dios lo llama y ese pastor puede estar trabajando secularmente. Y lo vemos a través de la palabra. Dios llama a David. David era un joven pastor de ovejas. Pero Dios lo llamó no era para que pastoreara ovejas, sino para que pastoreara a su pueblo Israel. Amén. Dios dijo a Samuel, ve a Belén, allá a la casa de Isaí, para que me unja al rey que yo te diga. Y Samuel se equivocó y quiso ungir a Eliab, el hijo mayor de Isaí, pensando que era. Eso no es ese. Entonces vemos la historia de la Biblia en 1 Samuel, donde Dios le dice que David era que tenía la capacidad para pastorear, porque David tenía un corazón noble, un corazón conforme al corazón de Dios. No era conforme al corazón de Saúl, porque Saúl estaba conforme al corazón del pueblo, porque el pueblo le dijo que le diera reyes como a las demás naciones, y las demás naciones no temían a Dios. Entonces, al primer rey fallarle, pues Dios se suplió de uno conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que Dios llamó a David. David estaba trabajando. David no era vago. David era un hombre que se suplía las necesidades. Y así como David, nosotros vemos en el día de hoy que Dios llama a pastores, hombres de trabajo, hombres responsables, como decíamos en la primera pregunta, hombres comprometidos con su trabajo, hombres comprometidos con su familia. Porque para ser pastor, como dice Pablo, usted primero tiene que ser pastor de su casa. Tiene que tener su casa en orden. Pero vamos a leer la Biblia en el Salmo 23, que es el mismo David. El mismo David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es Salmo Esa, 23:1. nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Ahora, cuando Dios te llama pastor, tú tienes que saber que quien te suple es Dios. La Biblia dice, pedid se os dará. Y si nosotros creemos la palabra, nosotros tenemos que creer que Dios nos va a suplir. Además, Dios es el que mueve, porque Dios opera milagrosamente. Muchas veces nosotros tenemos necesidades y Dios no nos las suple porque nosotros no le pedimos. Si Dios dice, pide, que yo te daré. Ahora, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que cumplir con el Señor, andar en justicia, andar en amor, andar en la verdad. Todo eso son los requisitos que posee un buen pastor. Porque cuando usted anda porque eso es como leyes. Si usted anda cumpliendo las leyes de Dios, todas las puertas se le va a abrir. Y por eso dice Pablo, dice Jesús, que lo que atare en los cielos será atado en la tierra. ¿Te ve? Entonces, un buen pastor, usted nunca lo va a ver pidiéndolo a los hermanos. Es decir, el día que un pastor tú lo veas pidiendo porque no le ha quedado a Dios. Bueno, porque usted sabe que nosotros somos seres humanos. Y muchas veces nosotros, en cierta parte, somos ignorantes. No lo sabemos todo. Entonces, muchas veces nosotros, en necesidad, hacemos cosas que no las deberíamos de hacer nunca. Sí. Y fue el caso de Abraham. Cuando esa señora le dijo que tuviera hijo con su sierva Agar. ¿Cuál fue el deber de Abraham? Decirle que no. Mantenerse firme. Mantenerse firme, decir que no. Dios dijo que no iba a dar un hijo y era de ti, no era de Agar. Entonces, esa mala decisión le costó caro a Abraham. Más adelante, que el niño Isaac nació, se enfrentaron y fue un problema. Lo digo así, perdón que te interrumpa, porque lo que uno actualmente, no solamente las redes, sino el mundo está como muy confundido, porque el asunto es que hoy día hay pastores que han dicho, pero aquel pastor mira cómo está rico, mira cómo está aquel, o viven cogiendo. Sí, porque si dice aquí nada le va a faltar. Me está diciendo a mí que el que te va a suplir es Dios. Entonces, si me va a suplir Dios, yo no tengo que estar por ningún lado diciendo, hermano, mire, usted venga, traiga esto. Porque que se supone que al que Dios llama, Dios respalda. Entonces, la manera de cómo Dios te va a respaldar es la manera de cuando, porque el asunto es que todo el mundo sabe la responsabilidad que tiene un pastor. Entonces, por eso es que yo digo que no es bueno que un pastor solamente esté para quitarle la lana a las ovejas. Es para cuidarla. Es para darle. Tuvimos también
en la audio anterior, Sí. hablábamos sobre eso, decían que hay mucha gente que están abusando. Claro. Abusando. Entonces, al leer aquí el versículo, dice Jehová que nada te va a faltar, que Él es tu pastor y que nada te va a faltar. Sí, yo no puedo estar pensando si mañana yo voy a comer, si mañana yo voy a trabajar, si mañana yo voy a hacer esto. Yo tengo que estar confiado, porque el que dice eso es porque está creyendo a Dios, es porque está cumpliendo. Claro que sí. Pero si yo comienzo a predicar por aquí, entonces necesidad. Yo he visto pastores pasando trabajo, pasando hambre. Ahora, a veces yo me pongo a cuestionar, pero ven acá, Dios no te llamó, ¿por qué usted está pasando ese trabajo? Pues supone que Dios le supla. Claro que sí. Ahora también, Pero hay veces, discúlpeme que lo interrumpa, pero hay veces que Dios manda la bendición con un hermano, pero el hermano no está bien cimentado en la palabra. Puede hacer que sea un dinero que, por ejemplo, le van a mandar a usted, pero si no es un miembro firme, puede usurpar ese dinero. Entonces ahí es que vemos que el pastor, el miembro de la iglesia, tiene que así. Porque se ha visto que es un abuso entre las dos partes. A veces es el pastor que abusa de las ovejas, pero a veces es la oveja que abusa del pastor. Ese es otro tema también. Entonces, nosotros debemos, tanto como el pastor como los miembros, nosotros tenemos que estar unidos. Y si es el pastor que está pasando necesidad o es la oveja, tenemos que ayudarnos uno con otro, porque solamente la carga no puede girar solamente para el pastor o solamente puede girar para los miembros. Yo creo que nosotros debemos alinearnos, tanto como el pastor, también tanto como las ovejas, porque Es que, se ha perdona visto que yo te abuso interrumpa. de los dos lados. Pero yo que estoy diciendo, lo que yo entiendo cuando dice la Biblia, nada te va a faltar. Es que la misma persona que tú dices que sea el dinero, no se lo va a coger porque sabe que eso no es de él. ¿Sabe? Porque es que Dios que le va a decir, mira, yo he estado veces, ¿cuántas veces yo le he tenido dinero y se me ha dicho, dale eso a fulano, dáselo, llévaselo, que esté en esto? Sí, Dios es el que va a bregar. Sí, Yo claro. no, es así, cuando yo voy con la gente que no, que eso era para pastor, yo se lo voy a dar. No, es que lo que es de Dios, Dios te va a entrar a ti, mira, eso no es tuyo, llévaselo. Es como hay una historia de una señora, una anciana. Ella fue a llevar el diezmo a Dios, ¿verdad? Pero entonces cuando ella salía de la iglesia, venía para su casa, no es como aquí que uno va en carro, allá caminando, vinieron unos maleantes y la asaltaron y le quitaron lo que ella tenía. Ella agarró y clamó, Señor, lo tuyo yo te lo di, lo mío que aparezca ahora. Oye, bien, ella dijo, ella le reclamó a Dios y dice, Señor, ya yo lo mío te lo di, ahora lo mío que aparezca. Entonces, se fueron corriendo, pero en la esquina, cuando vieron la policía, vio unos muchos corriendo, extraños, lo paró, porque el policía no sabía que habían robado, lo viene y lo para, ¿qué pasa? Entonces la vieja lo dice, vieron allí donde están, y cuando lo vieron, ¿qué pasó? ¿Que le hicieron algo? No, que me robaron. Es decir, tuvieron que dar lo que, es decir, Dios la respaldó, ¿usted ve? Así Sí, lo que ella dijo, no señor, ya yo lo que era tuyo, ya yo eso no me lo robé, entonces que no me roben lo que es mío. Pues estoy diciendo que cuando Dios dice va a dar, no hay ningún momento en que una persona va a decir, no, es que si Dios va a suplir a una persona que Dios lo llamó, y no solamente al pastor, a todo el que Dios llame, Dios te va a suplir todas las cosas, así es. porque pues, para eso. Sí. Pero el problema está es cuando Dios te suple, porque hay un problema ahí también, cuando Dios te suple, que hay muchos que se quedan con eso. Correcto. Ahí vemos el caso de Judas. Judas andaba en el ministerio de Jesús, pero todo lo que entraba en el ministerio, ¿qué hacía Judas? Sacaba de la bolsa. Entonces, vemos que yo no lo puedo catalogar como que son personas que son llamadas por Dios. Son personas que Dios los pone ahí para de una manera u otra impulsar al miembro que sí es de Dios. Ahí también vemos el caso con el bagre y el bacalao, que yo le mandé ese video a Luis, que el bacalao es un animal que es muy rico, muy rico en el sabor y esa cosa, y se usa en todas distintas partes del mundo. Entonces, el bacalao, cuando lo mandan hacia otro país, ellos se estaban quejando porque el bacalao cuando llegaba frisado, entonces no tenía el sabor, o sea, el sabor se hubiese desvanecido. Entonces, ellos intentaron esa parte así,
intentaron primeramente llevarlo congelado, no funcionó. Después lo intentaron llevar vivo, en agua. Pero cuando llegaron allá, los bacalaos llegaban como abombados y ese tipo de cosas. Entonces ellos lo que hicieron fue que le pusieron a su peor enemigo, que es el bagre. Entonces, cuando ellos llegaban allá a los otros países, ellos llegaban en forma. ¿Por qué? Porque el bacalao lo mantenía a ellos en movimiento. El bagre. Entonces, ese tipo de cosas es lo que pasa. Entonces, vamos a la... Espérese, que falta Ok. otra cita bíblica Ok. que confirma Claro, lo que claro. estamos diciendo. Ok. Que es Ageo, capítulo 2, versículo 8. Y ahí vamos a hacer un comentarito, o un comentario, Sí. un comentario de la pastora. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Y allí nosotros nos vamos a dar cuenta algo muy interesante. Pero lo que el pastor lo está buscando, yo quiero decir, o afirmar un poco más sobre lo que el salmista dice, que nada le faltará. ¿A qué se está refiriendo el salmista con nada le faltará? El salmista está diciendo que no le va a faltar las cosas básicas, las necesidades básicas. Porque una cosa es las necesidades básicas y otra cosa son los gustos. Hay personas que el gusto muchas veces es usado por la lujuria, la avaricia. Todo eso conlleva a que la persona haga cosas que no son debidas o correctamente que la haga. Y a un buen pastor no se le permite hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque va a entrar en el campo de la injusticia. Y ese es el terreno que el pastor no puede caminar. Por eso es que cuando el Señor dice que el Señor David dice que no le va a faltar, se está refiriendo a que no le va a faltar de sus necesidades, como los alimentos, como su nutrición de su familia, todo eso, cosas básicas, la cual nosotros no podemos seguir viviendo sin ella. Ay, no se está hablando de que te va a faltar un avión, que le va a faltar un carro del último modelo, se lo puede dar. Claro. Pero ¿qué hace un pastor con 5 carros, pastor, en una marquesina? Exactamente. Cuando usted necesita uno. A eso que yo me refiero. ¿Qué hace ahora un pastor puede tener una guagua Claro. para llevar a los hermanos, esos pastores que... Aparte de su carro personal. Sí, porque la obra de Dios, Sí, tiene que tener sí. el pastor tiene que tener lo que se llama esa devoción. Claro. Mira, discúlpame que te interrumpa ahí, Luis, pero eso me pasa a mí eso. Cuando yo voy al supermercado a hacer una compra. Cuando yo voy al supermercado a hacer una compra, a veces yo compro muchas cosas. Y yo teniendo toda esa comida en la nevera, a veces el Espíritu Santo de una vez me ministra y me dice, tú tienes demasiado, ve a llevarle a fulano, ve a llevarle al pastor, ve a llevarle allá. ¿Tú me entiendes? Y ahí uno se ve esa preocupación por el demás miembro y por las demás personas, ¿tú me entiendes? Sí. Y hablando de los 5 carros que te dije ahorita, Sí, el pastor puede tener 5 carros. claro. Ahora, esos 5 carros no son del pastor. El pastor tiene en mente, el Espíritu Santo le va a decir, dale un carro a fulano. Ajá. Mira que anda a pie, dale otro carro a fulano. El Claro. pastor siempre se va a quedar con uno. Tampoco se puede quedar a pie. No, Porque el Señor no lo manda a eso, que se quede a pie, sino que reparta. lo que no se puede quedar con 5 y viendo los hermanos que están en necesidad y no darle nada. Y ese fue el mensaje de Juan el Bautista. El que tiene 2 túnicas, denle una al que no El tiene. que no tiene, claro. ¿Te ves? No cobren no cobren de más, cobran lo justo. Digo que si es así, no hubiera la iglesia en necesidad. No. No, Pues todos nos ayudamos, nos suplimos. Claro que sí, claro que sí. porque Y no hubiera tanta gente en el mundo tampoco. Correcto. Porque así, si la iglesia sube, es más almas que van a venir a Cristo. Porque la iglesia se va a ensanchar. En Y ahí va a haber Ageo, amor aquí para- está los Ageos, el capítulo, capítulo 2, versículo 8 dice, mía es la plata, dice, Ajá. mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Exactamente, Jehová está diciendo ahí que si yo te llamé a pastorear, yo te voy a sostener. Todo. No hay razones por las cuales tú dudes. Ahora que va a venir prueba, claro. Porque nosotros somos probados como el oro, ya se lo dice en la Exactamente, palabra. Sí, Pero Dios nos va a sacar de la prueba. claro. Porque no hay desierto sin salida. Siempre hay una salida en el desierto. Amén. Pero Dios nos va a calificar. No, es que Dios no te va a dar carga a ti que tú no vas a poder llevar. Correctamente. Por eso fue que Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes le ponen carga a la gente que ni con una mano ustedes la levantan, ¿entiendes? Así es. Entonces, es así. Entonces vamos a la cuarta pregunta, que esta pregunta viene rompiendo.
que dice así: ¿puede enfermarse un buen pastor aunque Dios esté con él? O sea, físicamente. Pero venga, acá, es una pregunta. Demasiado terrible. Nosotros no somos de hierro y hasta los hierros se afilan. Claro. Tenemos que entender que nosotros todavía tenemos un cuerpo. Pero Pedro se enfermó, Sí, la fe de Claro, Pedro. claro que sí. tenemos un cuerpo humano. Amén. Nosotros estamos expuestos a la muerte. Nosotros Ah. estamos expuestos a los resfriados, al coronavirus. ¿Saben los pastores fieles que se lo llevó el coronavirus? Coronavirus. Eso es tremendo. Pastor que sea de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 13. 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, del cuerpo, anuncié el evangelio al principio, O sea, que Pablo está hablando aquí que él estaba enfermo. físicamente. Pero un buen pastor, escucha esto, que esto va a ser muy profundo lo que lo voy a decir ahora. Un buen pastor, las enfermedades no lo detienen. Las enfermedades no es un obstáculo para dejar de seguir al Señor. Amén. Porque hay muchas maneras de cómo seguir al Señor. Sí, eso es verdad. Usted no puede decir, que yo no puedo ir a la iglesia. Sí, pero usted tiene, ahora mismo estamos cibernéticamente hablando, Claro. de una llamada. Bueno, nosotros hicimos los cultos cuando yo tuve el coronavirus. Ajá. Yo no dejé de dar culto. Lo hicimos por virtual. 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 Sí, porque no era tampoco estaba grave. Simplemente, pero se dio. Sí. Y estaba por ahí. Y muchas veces uno está medio y se da virtual. Es decir, que no se enfermo. El pastor sigue ejerciendo su ministerio aún estando enfermo. Ahora, no lo puede hacer como lo estaba haciendo, Claro. No. pero sí lo puede seguir ejerciendo porque, pues, como decimos, el pastor es consejero. El pastor es algo muy, muy tremendo. ¿Por qué? Porque está dotado con todas esas características que lo hacen único como una persona. Porque un pastor viene siendo como un representante del Señor. Porque el Señor es padre. El Señor muchas veces es hermano. Abogado. El Señor es abogado, el Señor es juez. El Señor tiene todas las, porque el Señor es omnisciente, es omnipresente. Amén. Puede estar en todo Entonces, momento. Sí. Él le da de eso al pastor, lo dota. ¿Para qué? Para que sea de bendición donde quiera que esté. Amén, así es. Yo tuve- Además de eso, con tal que usted diga, además de eso, el pastor enfermo es una ficha clave para animar al que está sano y no Claro. quiere congregarse. Claro. Yo tuve, no sé si se acuerdan el caso de Julio Almelgar, pastor y adorador. Julio Mira, Melgar. Julio Melgar. Julio Melgar. Ok. Así. Sí. Pastor y adorador. Es decir, todavía tú lo veías a él con cáncer, estaba, ya mira, el cuerpo ya estaba deteriorado, ya estaba bien flaco. A último momento, todavía él seguía cantando, todavía él seguía predicando, es decir, y eso animó a mucha gente, Correcto. porque decía, pero ¿y cómo este hombre todavía así enfermo? Mira, porque ese otro está, ya no hay que pero este señor con un dolorcito de cabeza, no va a la iglesia, un dolorcito de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que un pastor dice, si un pastor predica que Jesucristo sana, que Jesucristo es esto, entonces él tiene que esa fe que tiene que probarla ahí. Si no prueban acá, no es que yo no vaya al médico, pero yo voy a seguir así. Porque el asunto es que si tú sabes que Dios sana, no te quedes en tu casa. Correcto. A lo más, sigue yo dije esta palabra y le he dicho, y le digo que yo me voy a gastar aquí. Gastarme aquí muero. Es decir, no me puedes tener, mira, yo fui al trabajo, lo que pasa es que yo llegué estos días tarde, ya eran las 6:00 y no voy a poder ir, no me da tiempo, pero yo llegué tarde, mire, yo me he ido. Y de allá, alabando a Dios, se me va todo. Es decir, esa es la manera de que un pastor no lo para, que inclusive está enfermo, y Pablo dice aquí, estuve enfermo, pero prediqué el evangelio. Léelo de nuevo y 13. Yo aquí, nuevamente lo podemos leer cuando él dice que él estuvo en enfermedad, pero que como quiera, él estuvo predicando el evangelio. Así es. Eso fue Efesios, No, capítulo 4. Aquí está. el capítulo 4, 13. Aquí Entonces, entonces, en Gálatas. o es Gálatas, Efesios, Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Sí, que Gálatas capítulo 4, versículo 13 lo que dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ¿te ves? O anuncié el evangelio de Cristo. Correctamente. O sea que no hubo impedimento No hubo para que impedimento. Pablo dejara de anunciar el evangelio.
¿Por qué el evangelio se anuncia de diferentes formas? Pero no sé por qué la gente ahora toda, usted es enfermo, no puede ir a la iglesia. Oye, no quiere. Entonces, la Biblia dice que no nos podemos quejar No. para que no seamos condenados con el mundo. Ay, santo. Y ese es el punto que nosotros muchas veces no entendemos. Porque el Ay, Señor, Dios. el Señor nos la puso fácil a nosotros. Para no decir que no. Claro. Así mismo es. Wow. Vamos a la quinta pregunta, Y porque última. ya estamos sí, en la última, estamos un poco avanzados de tiempo. Y esta otra pregunta es una pregunta buscapié. Yo la voy a hacer ahora, esto va a desatar algo aquí. Que Dios me ayude. Amén. Dice la siguiente pregunta. ¿Puede el enemigo destruir la vida de un buen pastor? Bueno, esa pregunta, como te dice, está fuerte. Buscapié. Nosotros podemos entender el término destruir. Y yo quiero que el pastor me busque la cita bíblica en Efesios. Efesios era una ciudad que estaban los grandes religiosos. Efesios era una iglesia de muchas categorías, de mucho conocimiento. Y Pablo le equipó para que no se dejaran engañar, porque en Efesios había una idolatría tremenda. Allá era que se adoraba a Diana, la diosa de los Efesios. Y eso era terrible. Entonces, Pablo le escribió a Efesios en el capítulo 4, versículos 26 y 27. Déjame pasar Dice, eso. airaos, pero no pequéis. Ujú. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí. Y no den lugar al diablo. O sea, que cuando una persona le da lugar al diablo, su ministerio se destruye. Porque una de las cosas que aleja a Dios del pastor es el pecado. Y lo vemos en el caso de David. La misericordia de Dios hacia David fue tan grande que David se humilló y se arrepintió. Usted no ve en ninguno de los salmos que habla, como el Salmo 51, me parece que David se humilla de tal manera que Dios vio eso. Dice que al que se humilla, Dios lo ensalza. Entonces vemos ahí cómo el enemigo acabó, destruyó, por ejemplo, en ese espacio, la vida de David. ¿Por qué? Porque le dio lugar al diablo. Entonces, una de las maneras por la cual el pastor deja de cumplir es cuando hace las cosas que menciona Efesios 4:26. Dice airado. Pero no porque. Airado. Una de las cosas que le hizo tanto daño a Moisés fue la ira. La Biblia dice que Moisés descendía del monte con la tabla, que Dios mismo fue que la dictó. Dice que vio el becerro de oro. Lo rompió, lo rompió. Tiró la tabla. Yo una vez prediqué un tema, no sueltes la tabla que Dios te dio. Por más que tú veas, no la sueltas. Entonces, ¿por qué? Porque eso le da lugar al diablo y puede destruirte. El enemigo puede destruirte porque tú eres humano. Tú estás expuesto a cansancio. Usted puede dormir. El enemigo ni se cansa ni se duerme. Claro. El enemigo no pestaña, dicen por ahí. Claro. Y otro dice por ahí, no duerme. Por hay que poner un paréntesis ahí también, que era lo que estábamos hablando ahorita. El enemigo puede destruirte, pero para nosotros los cristianos, él no destruye ya cuando Dios dice, ya acabó tu carrera, como lo decía Pablo, ya he acabado la carrera. Sí, esa es la otra parte. Entonces, hay un problema porque el enemigo tiene que ser en dos situaciones que el enemigo te puede destruir. Hay una mala y hay una buena. La buena es, él te destruye físicamente ya cuando tú completaste la carrera. Ahora, si te destruye estando en el mundo, estando haciendo las cosas que a Dios no le agrada, entonces ahí es una destrucción fea, porque ahí él destruye el cuerpo y también destruye el alma. Sí. Por eso dice la palabra que cuando nosotros estamos aligados a Jesús, Romanos capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero es al lado de Cristo. Nosotros somos más que vencedores. Así es. Pero si nosotros nos alejamos de Cristo con pecando, haciendo las cosas que no son agrado de Dios, con eso estamos demostrando que no somos buenos pastores. Amén. Estamos demostrando que somos pastores asalariados, que es el próximo tema. Amén. Sí, sí. Porque ese sí tiene una Ese condenación viene duro, eterna ese. fuerte. Los que se enganchan, Sí. porque el asalariado es una persona que se engancha. Pero no vamos a hablar de eso hoy, Amén. sino que vamos a hablar de eso en el próximo capítulo. Amén. Bueno, Ahora, podemos decir, en conclusión, que usted tiene esa conclusión muy fuerte, ahí donde dice, ¿qué es un buen pastor?
Amén. Aquí, yo se lo voy a dejar a usted para que usted lo lea, porque como hay un inconveniente ahí de letra. Pero... Podemos decir aquí, Amén. en conclusión, diciendo que un buen pastor es una persona normal, Amén. no es un ángel, no es una persona con alas, no. Un pastor es una persona normal con características especiales, dotada por Dios. Tiene que ser fiel, tiene que ser justo, tiene que ser amable, tiene que ser responsable, Amén. tiene que ser comprometido, lleno de amor, comprensivo y misericordioso. Y otra que por falta de espacio no mencionamos. O sea, lo que estamos tratando de decir con esto es que un buen pastor tiene que tener todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es una persona que va a luchar con gente. Y la gente son diferentes. Hay gente peligrosa, hay gente buena. En el sentido de que son fáciles de lidiar, porque nadie es bueno. Amén. Pero sí hay gente más fácil de tratar que a otra. Y con todas, el pastor Dios le dio la capacidad para manejarla. Porque el pastor tiene el don de poner a cada quien en el lugar que le corresponde, sin ofender a nadie. Porque eso es otra cosa que el pastor tiene. Que el pastor sabe cómo hablarle a las personas y cómo tratar con esa persona. Amén. Sí, hermano, que para mí fue un placer estar con ustedes aquí hoy y a esa bella audiencia que nos vas a escuchar. Le deseamos que le saquen el mayor beneficio a este programa, porque sabemos que hoy en día las cosas no están fáciles. La Biblia dice que los tiempos van de mal en peor. Así es. Pero gracias al Señor que nosotros que nos ha tocado ser pastoreados por un buen pastor, porque lo estamos estudiando. No es que se crea que el buen pastor no se estudia, no, el buen pastor hay que estudiarlo, cómo se comporta, porque para eso es este estudio, para ver el buen comportamiento, el buen manejo de un buen pastor. Y ahí vamos a determinar si es un buen pastor o es un asalariado, que es el próximo capítulo que vamos a tratar. Amén. Amén. Bueno, bendiga, porque Hermano. estuvimos buenos, ¿verdad? Sí, Estuvo hermano. bueno. Yo damos a decirle que se inscriba, que se siempre que trate de inscribirse. Y denle me gusta, porque si le da me gusta, entonces nosotros podemos hacer más, porque si no nos cierran. Si no le da me gusta, pues quiero saber que ustedes ahí hermano, compartan también. Eso no le va a doler a usted. Usted agarra y lo comparte en su WhatsApp, en su Facebook, en su Instagram. Usted se lo manda a 5 hermanos que usted lo comparta. No hace, se va usted con esa bendición y nosotros también nos vamos con otra bendición. Para que así nosotros podamos traer más temas, que yo sé que a ustedes les gusta, pero apoyen esta plataforma para que así nosotros podamos avanzar en estos caminos, amados hermanos. Llegamos a la parte final de Analizando TV. Nos vemos hasta la próxima y que Dios les bendiga. Con el próximo tema, Shalom. asalariado, venimos después. Amén. El segundo Dios bendiga. tema. Shalom.